Bueno, chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a ver prácticamente nuestro último tema ya de nuestra asignatura. Vamos a ver el tema de derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Bueno, vamos a definirla como una derivada parcial a la derivación que vamos a tener de una función con respecto a una variable, ¿sí? Sin afectar a las demás, teniendo en cuenta a las otras como únicamente constantes. Las derivadas parciales principalmente las vamos a tener útiles en el campo vectorial. Nos vamos a dar cuenta que en el espacio euclidiano, es decir, cuando tengamos figuras en el espacio, va a ser importante esto porque va a permitir poder sacar pendientes, poder sacar las razones de cambio únicamente variable por variable. Es decir, si tengo X, Y y Z, nos va a permitir hacerlo en cada uno de los elementos sin afectar a los demás. De esta forma vamos a poder ver que la interpretación geométrica de la derivada, en este caso parcial, nos va a permitir movernos únicamente desde el punto A o el punto B, pero solo afectando a coordenadas del eje que estemos viendo. Aquí normalmente vamos a darnos cuenta que la mayoría de derivadas están con respecto a X, Y, Z, porque es donde más se puede ver. Vamos a ver entonces que si tenemos una función, la cual tiene tres variables, x, y, z, teniendo en cuenta el plano tridimensional que existe en la realidad, x, y, z, aquí lo podemos observar. Todo plano tiene esos tres ejes, x, y, z. El plano x y es el que va con respecto al piso, y el plano z es el que es con respecto a la vertical. Si nosotros sacamos derivada a una función que tiene estas tres variables, si sacamos la variable n, si derivamos la función con respecto a x, pues vamos a tener una pendiente o una razón de cambio con respecto a eso. Si derivamos con respecto a y, pues va a ser con respecto a y o con respecto a z, con respecto a z. Entonces nos va a permitir encontrar la derivada de la función con respecto a su situación en la función misma. Y por eso aquí lo podemos definir como que la derivada parcial con respecto a una y representa la pendiente de la recta que pasa, ¿sí? Teniendo en cuenta una recta X y a la superficie que va a generar en Z. La ecuación, vamos a definir entonces a la derivada parcial como la ecuación de la recta tangente a la curva que presente una superficie en un plano establecido entre el punto A y el punto B. Y acá está, no necesariamente va a ser siempre con la misma, no siempre va a ser con respecto a X, puede ser con respecto a Y, como lo podemos ver. En el anterior estábamos con respecto, perdón, en el anterior lo hicimos con respecto a Y, y por eso teníamos un plano con respecto a X, aquí lo hacemos con respecto a X, y el plano que se genera es con respecto a Y. O lo podemos hacer con respecto a Z, y vamos a tener otro cambio completamente. Vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos permitan hacerlo más sencillo. Vamos a determinar la ecuación de la recta tangente a una curva establecida con esta ecuación implícita. Vamos a ver que la ecuación que dice que la función en x y y va a ser igual a 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 5y, teniendo en cuenta los valores en plano de x igual a 2 y y igual a menos 2. Vamos a determinar las derivadas parciales. Ya tenemos aquí las derivadas parciales. Derivada parcial de la primera, recuerden que vamos a denotarlo, aquí vamos a tener varias notaciones. La notación más común es la que ya se presenta ahí en la diapositiva, es cuando nosotros debes de colocar, aquí decimos la función original, y para la derivada colocamos un fx, que significa derivada con respecto a x. Se le puede agregar una apóstrofe prácticamente para denotar que es una derivada, también con respecto a y se puede volver a hacer, y derivada con respecto a x. Vamos a tener en cuenta a únicamente derivar como respecto a x, como lo hemos hecho en la derivada implícita, y todo lo que no sea x, pues lo vamos a tomar en cuenta como una constante. Entonces vamos a ir derivando, derivada de 2x cuadrada, derivada de 2x cuadrada, 2 por 2 son 4, nos daría 4x, derivada de 3y, ¿por qué 3y? Porque vamos a tener en cuenta ahorita únicamente, perdón, de 3x, vamos a pensar únicamente en la derivada como si solo tuviéramos 3x, derivada de 3x es 3,
Y ahora sí, como estoy derivando con respecto a x, la y cuadrada pasa automáticamente. Y en el último paso exactamente pasa lo mismo. Derivada de menos 5x queda menos 5 y la y la paso, porque esta derivada fue parcial con respecto a x. Otro método o otra nomenclatura con la cual se puede ocupar o notación es esta. Derivada de una función parcial con respecto a x va a ser igual a, y quedaría de la misma manera. Derivada de 2x cuadrada es 4x. Derivada de 3xy cuadrada sería más 3y cuadrada. Y derivada de menos 5xy, menos 5y. Para el siguiente punto nos dice, vamos a determinar la derivada parcial, pero ahora con respecto a y. La derivada parcial con respecto a y, ahí está. Vamos a hacer lo mismo, únicamente derivamos y. En el primer caso, como no tenemos ninguna y, es como si tuviéramos 0, lo eliminamos. Derivada de 3y cuadrada, 2 por 3 serían 6xy. Y derivada de menos 5xy, menos 5x. Y ahí tenemos la derivada parcial para este punto. Ahora únicamente debemos de evaluar con qué valores, con x igual a 2 y con y igual a menos 2. Igual, sustituimos esos dos puntos en la función, tanto en la primera, tanto en la función original, ahí está, nos da menos 52, lo sustituimos en la derivada con x, aquí fue en la función original. La función original, recuerden que la función original decía 2x cuadrada más 3xy cuadrada menos 5xy. Sustituimos la x por 2 y la y por menos 2. Hacemos las operaciones correspondientes. 2 al cuadrado 4 por 2 es 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Más 2, menos 2 al cuadrado 4 por 2, 8 por 3, 24. Menos por menos se vuelve más. 2 por 2, 4 por 5 son 20. Hacemos la suma de esos dos, de esos tres elementos, 8 más 24 más 20, son 52. Hacemos lo mismo ahora con la derivada con respecto a x. Recuerden que la derivada con respecto a x, la función era 4x cuadrada más 3y cuadrada, perdón, 4x. La derivada nos había quedado como, la derivada de la función con respecto a x nos había quedado 4x más 3y cuadrada menos 5y. Entonces, sustituimos los valores. Recuerden que x vale 2 y y vale menos 2. Aquí pues, sustituimos x, aquí sustituimos y hacemos las operaciones que nos corresponden. 2 por 4, 8, menos 2 al cuadrado, 4, 4 por 2, 4 por 3 son 12, y menos por menos es más, 5 por 2 son 10. Hacemos la suma, 8 más 12, 20, 20 más 10 son 30. De la misma manera, lo hacemos lo mismo con la derivada parcial con respecto a y. Derivada parcial con respecto a y, recordemos que el primer valor nos dio 0, la primera derivada, la segunda derivada dio 6xy y la segunda derivada nos dio menos 5x. Recuerden, el valor de x es 2 y el valor de y es menos 2. Sustituimos 2 en la x y el menos 2 en donde corresponda. Hacemos nuestra operación. 6 por 2, 12, por menos 2 da menos 24. 5 por menos 2 da menos 10 y al resolverlo nos da menos 34. Entonces, nosotros ya podemos conocer cuál fue nuestra derivada, bueno, en este caso la pendiente, con respecto al eje X y la pendiente con respecto al eje Y. No sé si tengan hasta acá alguna duda o alguna pregunta antes de que yo avance. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? De mi parte no, profe. ¿No? Ok. No, profe, ninguna duda. Bueno, voy a regresar un poquito. Si se dieron cuenta, se generaron dos ecuaciones. Una ecuación es con respecto
a la parte en X y otra con respecto a la parte en Y. Aquí está. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo vamos a saber cuál es la recta que vamos a estar generando? La recta va a estar denotada por Z menos la evaluación, o el número que nos da después de sustituir los valores en la original, igual a el valor que nos da al sustituir la original, perdón, al sustituir la derivada en Y. Si quieren entenderse, igual a la pendiente con respecto a la parte en Y por Y menos el valor de B. ¿Cuál es el valor de B? Recordemos, jóvenes, que el valor de B es el valor que estamos sustituyendo en Y. Entonces, esa sería la ecuación para el caso de que estemos viendo una función con respecto a la derivada de Y. Ahora, cuando tengamos una ecuación que estemos viendo con respecto a la de X, la ecuación de la recta va a quedar presentada como Z menos, nuevamente, la evaluación que tenemos de la función original, igual a la pendiente con respecto a X, abro paréntesis, X menos A, que A representa la evaluación que yo puse, el valor que yo le puse al valor de la variable X. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar las dos ecuaciones. Ya teniendo estos valores que son 52, que son 30, que son menos 34, y vamos a encontrar las dos ecuaciones. La primera ecuación la vamos a hacer con respecto al eje Y, como lo podemos observar, y dice Z menos la evaluación original. Recuerden que la evaluación original, voy a ponerle en otro color, la evaluación original es este valor que nos dio 52, que fue cuando en la original se pusieron los valores. La evaluación, la pendiente con respecto a Y es 30 y la pendiente con respecto a Y menos 34. Ahí está. Entonces, para el primer caso, que es para la ecuación, para la parte en Y, ¿qué nos dice? Dice Z menos la original que vale 52 va a ser igual a la pendiente, en este caso la pendiente de X que vale 30, por X menos el valor que vale X, que vale 2. Aquí, ahora vamos con la otra. Con respecto al otro plano, hacemos la misma ecuación, la diferencia es que ahora utilizamos los valores tanto de Y, como tanto de la pendiente de Y como la del valor de Y. Aquí, recuerden, ocupamos pendiente en X y aquí utilizamos el valor de X y aquí ocupamos pendiente en Y y el valor en Y. Hacemos la misma sustitución. Z menos 52 es igual a menos 32. Aquí creo que tengo un error, menos 32, creo que era menos 34, sí, da menos 34. Disculpen, sería menos 34 por Y más 2. ¿Por qué más 2? Porque al sustituir, recuerden que Y valía menos 2. Menos por menos se vuelve más. Menos 2 por este negativo. Menos por menos se vuelve más 2. Y ahí quedaría como Z es igual a menos 34. Z es igual a menos 34 menos 12. ¿Por qué menos 12? Porque ese 64 que era negativo pasó para acá el 52 positivo. Hacemos la diferencia y nos queda como menos 12. ¿Para qué nos sirven este tipo de derivadas? Ese tipo de derivadas parciales nos permiten encontrar el gradiente. Recordemos que el gradiente representa este cambio, este cambio de razón, esta relación que existe entre las variables que va a tener una función. Si recordábamos también, es parte de una explicación que por ahí dábamos cuando veíamos ángulos, ¿sí? El gradiente es precisamente parte de esa parte, donde nos permite conocer cuál es la derivada parcial con respecto a cada una de las funciones. Normalmente, bueno, en la generalidad, vamos a darle a las derivadas con respecto a X una variable Y para denotarlas, y a las derivadas con respecto a Y una letra J para denotarlas. Repito, cuando hacemos una derivada parcial, a las derivadas con respecto a X le colocamos al final un sufijo Y que denota que sean en X, y cuando hacemos una derivada parcial en Y le colocamos un sufijo J para denotar que precisamente fueron en Y.
Este tipo de derivadas nos permite encontrar derivadas de funciones cónicas, de funciones tridimensionales, como lo podemos ver, de espacios establecidos completamente. Antes de llegar vamos a empezar con lo que sería el gradiente para una función. En este caso nos dicen que quiere para un punto XY 2,1. Tenemos una ecuación llamada 2x cuadrada y cuadrada más 4y cúbica y menos 4xy y con el punto y existente. Vamos a buscar las primeras derivadas parciales. Derivada con respecto a x. Vamos a derivar con respecto a x para empezar. La voy a poner por acá y ahorita ya la borro. Si se dan cuenta ya la tengo preestablecida. Derivada con respecto a x, 2x cuadrada sería 4xy cuadrada. Derivada de 4x cúbica más 12x cuadrada y derivada de menos 4x menos 4y. Ahí está. Fue derivada con respecto a x. Ahora la derivada con respecto a y. Derivada de 2x cuadrada y cuadrada quedaría 4x cuadrada y. Derivada de 4x cúbica y. Derivada de 4y sería 4. Y entonces quedaría 4x cúbica. Y derivada de menos 4xy quedaría como menos 4x. No sé si tengan alguna duda con respecto a las derivadas parciales. ¿Cómo se realiza la de x y cómo se realiza la de y? ¿No sé si tengan alguna duda? Sí, la del Y. ¿Cómo Ok. fue que se realizó? ¿En qué punto? Okay. Repito cómo se hace entonces la de y. Recuerden que como hicimos la de x, vamos a pensar que en la de y, ahora la que es un número es x. Entonces, derivada de 2y cuadrada, 2 por 2 son 4, quedaría 2. Al quitarle el exponente 1 a y, quedaría solo como 1. Entonces sería 4x cuadrada y. Le quité el exponente a, si se dan cuenta antes el exponente de y era 2, ahora ¿cuánto le queda? 1. Vamos con la siguiente, derivada de 4y. Derivada de 4y sería 4, pero como tengo el x cuadrada, lo paso, perdón, el x cúbica, lo paso con el x cúbica. Y por último, derivada de menos 4y sería menos 4. Y como está ahí la letra x, paso la letra x. No sé si está más claro, Anderson. Sí, ahora sí. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, ahí tendríamos la derivada. Voy a borrar un poquito la primera derivada que ya tenía yo acá. Derivada con respecto a x. Y ahora voy con la derivada con respecto a y. Si se dan cuenta, ahí las tengo ya preestablecidas. Vamos a evaluarlas a las derivadas con respecto al punto dado. Recuerden que el punto es el 2,1. Donde estaba x se coloca el 2. Donde está el 1. Donde estaba la y colocamos el 1. Y vamos haciendo las operaciones. Aquí ya las tengo ya muy sustituidas, pero voy a desarrollarlas. 1 al cuadrado 1. 1 por 2, 2 por 4, 8, más 2 al cuadrado 4. 4 por 12, 24. 4 por 12, 48, más 1. Serían, por 1 serían 48. 2 al cuadrado 4 por 12. Ok, 48. Y vamos con la última. 4 por 1, 4. Pero en este caso sería negativo. Hacemos la resta. Y nos quedaría como derivada. Aquí creo que también igual copié un número mal. Sería 48 más 8 serían 56. 56 menos 4, 52. Sí, vamos a... Ahí está. Vamos ahora con la derivada con respecto a y. Vamos con respecto a y. Entonces, ¿cómo quedaría con respecto a y? Sería 2 al cuadrado 4. 4 por 4 son 16. Más 2 al cubo, 2 por 2 por 2 son 8. 8 por 4 son 32. Y en el último, 4 por 2, 8, pero negativos. Hacemos la operación, 32 más 16 son 48. 48 menos 8, 40. Ahí está. Sí, aquí, creo que aquí, cuando hice la operación no eleva al cuadrado.
Entonces ya tengo yo la evaluación o la pendiente con respecto a X y la pendiente con respecto a Y. Entonces el gradiente únicamente va a ser la sustitución como lo podemos ver de la ecuación de esta manera, sustituyendo las evaluaciones. Y entonces, ¿cómo nos quedaría la evaluación del gradiente? El gradiente sería, aquí, es 52. El gradiente sería gradiente de la función, cuando tenemos un valor de 2 y 1, sería 52i más 40j. Va a ser gradiente para 2,1 va a ser igual a 52i más 40j. ¿Podríamos encontrar el ángulo existente entre uno y otro? Sí. El gradiente nos permitiría encontrar el ángulo que existiría entre esas dos rectas, entre lo que es el vector que tenemos en X como el vector que tenemos en Y. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Chicos, no sé si tengan hasta acá. No, profe. No, ok. Bueno, entonces, chicos, vamos a hacer, repetir los dos aplicaciones que hemos visto hasta ahorita de la derivada parcial. Primero vamos a empezar con la determinación de las ecuaciones para precisamente el punto que nos dan ahí, el 1,1 y el menos 1,2 respectivamente para cada una de las ecuaciones, formando precisamente los espacios con respecto al eje Y. Bueno, vamos a empezar, pues primero sacando, voy a hacerlo para el inciso A. El inciso A, ya tengo ahí su función, vamos a encontrar la derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a X. Recuerden que la derivada parcial, pues vamos a ir derivando solo la parte de X y lo demás es como un número, o lo paso, o si solo tengo ese elemento, queda 0. Derivada de 2x cuadrada sería 4x, la y cúbica pasa directo, derivada de 4xy más 4x. Derivada parcial con respecto a y. Sería entonces, la derivada con respecto a y sería, el cubo de la y sería 3 por 2, sería 6, x cuadrada, y cuadrada, más derivada de 4xy, derivo 4y sería 4 y la x pasa automáticamente. Una vez teniendo las dos derivadas, ahora sí, y teniendo la función original, que la función f de xy, mande Zúñiga. No sería, profe, la diferencia de X no sería más 4Y. Pero más 4y. No, más 4x, está bien. Aquí es, este es una y este es x. Ah, es que lo vi como X, perdón, profe. No, no se preocupen, sí, parece x. Aquí lo voy a dar, lo voy a recortar acá para que no parezca x. Ahora sí. Voy a tener en cuenta que la original es 2x cuadrada, y cúbica, más 4xy. Una vez teniendo esto, vamos con el segundo paso, que vamos a evaluar esos tres elementos con respecto a los puntos dados, que en este caso el punto es el 1,1. Vamos a evaluar primero la función con 1,1. Significa que sería 2 veces 1 al cuadrado por 1 al cubo más 4 veces 1 por 1. El primer término, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 por 1, 1 por 2 son 2, más 4 por 1, 4 por 1, 4. Al sumar nos dan 6. Esa sería la evaluación de la función original. Vamos ahora con la evaluación de la derivada con respecto a x. Vamos a evaluar precisamente esta función, que ya es la derivada. 4 veces 1 por 1 al cubo más 4 por 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 al cubo es 1. 1 por 1 por 4 nos da 4 más 4 por 1, 4. Entonces, esta derivada, esta pendiente nos da 8. Y vamos ahora a la evaluación con respecto a y. Ahí está, vamos a la evaluación con respecto a y. Y sería 6 por 1 al cuadrado por 1 al cuadrado más 4 por 1. ¿Por qué se ven así? Porque recuerden, tanto x y y valen 1. 1 al cuadrado es 1,
cuadrado es 1, 6 por 1 por 1 es 6 y 4 por 1 4. ¿Y cuánto nos da esto? 10. Una vez teniendo estos valores, nosotros ya podemos definir. Recuerden que la ecuación original dice que es, voy con la primera que tenemos, voy a hacer un poquito más para acá. Dice que vamos a colocar, Inge, ¿mande? pero si tiene el -1, ahí no entiendo qué onda. En el primer punto tenía 1,1, mira. No, en el de abajo. Ah, pero es que tiene. Si estamos Sí, haciendo el inciso A. sí, es cierto. Ok, entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones? La primera ecuación, z menos, recuerden que es la evaluación original nos dio 6, z menos 6 con este valor, va a ser igual a, si ocupo la pendiente en x, que es 8, le voy a colocar el valor de 8. Recuerden que si ocupo la pendiente en x, vamos a utilizar el valor de 8. Por acá. Creo que dejé de compartir. Ahí está. Entonces sería, yo ocupé la pendiente en x, que es 8 por x menos el valor de x, que es 1. Aquí estoy evaluando y colocando el valor que nos da en x. ¿Cuánto nos dio el valor de x? Aquí capaz cueste un poquito más apreciarlo, pero x nos vale 1 y y vale 1. Ahí está. Valor de x, valor de y. Entonces, la primera ecuación quedaría como z menos 6 es igual a 8 que multiplica a x menos 1. Esto yo lo puedo reducir, entonces, ¿cómo quedaría? Z va a ser igual a 8 por x es 8x, 8 por menos 1, menos 6. Este negativo pasa para allá con positivo, se vuelve más 6. Entonces, a final de cuentas, nuestra ecuación nos quedaría como z es igual a 8x menos 2. Ahí está la ecuación, en este caso, la ecuación para el plano Y. Esta ecuación es para el plano Y, aunque precisamente se dan cuenta, utilizamos los datos en X. Vamos con la ecuación para el plano X, sería z menos la evaluación original, que es el número 6, va a ser igual a la pendiente en Y, que vale 10, que multiplica a Y menos el valor de Y, que también en este caso el valor de Y, como ya lo dijimos, vale 1. Hacemos entonces nuestra reducción. Z va a ser igual a 10 por Y, 10Y, 10 por menos 1, menos 10. Este 6 negativo pasa para allá como positivo, más 6. Y a la hora de reducir, nos quedaría la ecuación como Z es igual a 10Y a menos 10 de sumo 4, a menos 10 de sumo 6, menos 4. Ahí está. Y ya tenemos entonces la ecuación para el plano en y por supuesto también para el plano en X. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Chicos, ¿alguna duda de cómo encontrarlos, en este primer ejercicio, cómo encontrar lo que sería las ecuaciones de los planos? De mi parte no, profe. ¿No? Ok. Bueno, vamos con el inciso B. Vamos con el inciso B. Un poquito más acá abajo. Primero tengo aquí la original, f de x, y es igual a 2x cuadrada más y cúbica más 4xy. Y vamos a sacar la primera derivada. Recuerden que la primera derivada es con respecto al eje x. Derivada de 2x cuadrada sería 4x. Derivada de y cúbica, al no contener variable en x, esta derivada nos da 0, porque sería como si fuera solo un número, y derivada de 4xy nos quedaría 4y. Ahora la derivada parcial con respecto a y, el 2x cuadrada no tiene ninguna y, entonces funciona como si fuera un número, sería 0. Derivada de y cúbica nos daría 3y cuadrada, y derivada de 4xy nos quedaría 4x. Ahí está.
Una vez teniendo las dos derivadas, recuerden que vamos a evaluar las tres funciones. ¿Con qué punto ahora? Con el menos 1,2. Vamos a evaluar primero esta función. La función original con menos 1,2. D quedaría entonces 2 por menos 1 al cuadrado más 2 al cubo más 4 por menos 1 por 2. Entonces el resultado nos quedaría como menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 1 por 2 es 2, más 2 al cubo nos da 8, y más por menos es menos, 1 por 2, 2, por 4, 8. O el 8 y el 8 se elimina, entonces de la función original sabemos que el resultado es 2. De la evaluación de la función original el resultado es 2. Vamos ahora con el valor de la evaluación para la derivada en X. Recuerden que vamos a ocupar los mismos valores. Menos 1,2, 4 veces menos 1, 4 veces menos 1, el otro valor pues no me importaría, sería más 4 veces el valor de Y que vale 2. 4 por menos 1 es menos 4, 4 por 2, 8, hacemos la diferencia y nos quedan 4. Y vamos con la última derivada parcial con menos 1 y 2, en este caso derivada parcial con respecto a Y. El primer término no tenemos, en el segundo sí, 3 veces 2 al cuadrado más 4 por menos 1. 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Menos 4 por 1, 4. Y este nos quedaría 8. Una vez teniendo esos tres valores, como lo hicimos en los elementos anteriores, yo ya puedo definir mis planos. ¿Y cómo quedaría el primer plano? Z menos la original, que vale 2, va a ser igual a la pendiente en X, que vale 4, por X menos el valor de X, que vale menos 1. Recuerden que la fórmula es negativo y le estoy sustituyendo el valor. ¿Qué valor? El valor de X. Ahora sí vamos a reducir. Vamos a reducir un poco. Y al reducir nos quedaría Z menos 2 va a ser igual a 4 por X, da 4X. Menos por menos se vuelve más, 4 por 1 más 4. Al entonces dejar ya nuestra ecuación ya lista, nos quedaría como Z es igual a 4X. Este menos 2 pasa para allá sumando. A 4 le sumo 2. A 4 le sumo 2, se vuelve más 6. Y ya tendríamos nuestra primera ecuación. ¿Cuál ecuación? La que está en el plano Y. Ahora vamos con la ecuación que va a quedar en el plano X. Z menos 2 es igual a la pendiente, pero con respecto a Y, que vale 8. Y menos la sustitución con respecto al punto Y, que vale 2. Cuando el valor es positivo, pues no requiero colocarlo entre paréntesis. Cuando el valor es negativo, sí, para que pueda yo aplicar adecuadamente mi ley de ciclos. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como Z menos 2. Voy a hacer de una vez el paso este. Z va a ser igual a 8 por Y, 8Y, 8 por menos 2, menos 16. Y este menos 2 pasa para allá como sumando, más 2. Entonces, la ecuación quedaría como Z es igual a 8Y menos 14. 8Y menos 14. Ahí está. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Chicos, ¿alguna duda o alguna pregunta de estos dos ejemplos? No, profe. ¿No? Ok. No, profe. Bueno, voy a ocupar este. Aquí regresamos. Ahí está.
Si nosotros aprovechamos lo que ya hicimos de derivadas y de sustituciones y nos pidieran encontrar el gradiente de la función, ya sería mucho más sencillo. El gradiente de la función es igual a la evaluación con respecto a x, con respecto al punto dado, con la letra y para la parte en x, más la evaluación con respecto a y, con el punto dado, j. Si tuviera tres variables, haríamos lo mismo, solo que las coordenadas del punto no solo serían xy, sino serían xyz. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el gradiente para esta función? Vamos con la del inciso A, que es la primera. Vamos con la primera. Nosotros ya tenemos una ventaja, ya tenemos los valores de las evaluaciones de las derivadas. Entonces, para el inciso A, el gradiente de la función va a ser igual a, vamos con las dos funciones, sería el valor en x, sería 4 veces y, más el valor en y, 4 veces j. Ahí está. Y para la parte en y, no, esta fue la segunda. No, la primera es 8 con 10. Para el inciso A, la evaluación en X fue 8 y la evaluación en Y fue 10. Entonces sería 8i más 10j. Y para el gradiente del inciso B, ahora sí, sería 4 y 8. Sería el gradiente de la función, sería 4 veces i más 8j. Recuerden que esos valores van a depender directamente del punto, no es el único gradiente que hay, ni son las únicas ecuaciones que podemos tener. Estas van a corresponder contra el respecto al punto que nos estén indicando. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos tanto nuestras ecuaciones en los planos como la parte de nuestros gradientes. Bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera una función que tenga las tres partes, tenga x, y, z, como lo podemos observar, y que yo quisiera encontrar el gradiente? Le vamos a encontrar el gradiente determinar el gradiente para esta función. Entonces, tenemos la función y tenemos los puntos. Entonces, primera parte, vamos a encontrar, recuerden, las derivadas parciales. ¿Cuántas derivadas parciales vamos a tener? Aquí vamos a tener 3 derivadas parciales para este inciso C. Derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, y por supuesto, derivada parcial con respecto a Z. Vamos primero con la derivada parcial con respecto a X. En la derivada parcial con respecto a X, todo lo que no sea X es un número, entonces sería 2x cuadrada y cúbica, quedaría 4x y cúbica. Derivada de 4x sería 4, y la y la z automáticamente pasarían. Y derivada de y cuadrada z cuadrada, como en este caso es con respecto a x, nos da 0. Para la siguiente derivada, que es con respecto a y, derivada de 2y cúbica, sería 6y cuadrada, pero como tengo x cuadrada, le pongo el x cuadrada primero. 6x cuadrada, y cuadrada, más derivada de 4y, nos quedaría el 4, y entonces pasaríamos 4x z cuadrada. Lo estoy poniendo en orden de alfabético, pero lo pueden dejar en desorden, no hay mayor problema. Y derivada de y cuadrada sería 2y z cuadrada. Por último, la derivada con respecto a z. En el primer caso no tenemos z, entonces nos da 0. En el segundo caso tengo 4z cuadrada, entonces nos quedaría 8xyz. Al exponente de z le restamos 1. Más derivada de z cuadrada sería 2y cuadrada z. Después de tener las derivadas, recuerden que se requieren evaluar. ¿Con qué punto lo voy a evaluar? Ahí está, el punto es el 1 menos 1 y 1, 1 menos 1. Primer dato es X, segundo dato es Y y tercer dato Z. X, Y y Z. Entonces vamos con la evaluación para la derivada con respecto a X con 1, 1 y menos 1. 4 veces 1 por 1 al cubo más 4 veces 1
por menos 1 al cuadrado. Al tener 1, cualquier elevación se vuelve, es el mismo 1. Lo único que podemos ver es que pueda cambiar el signo en algún momento cuando tengamos negativo. El primer caso nos queda, el primer término nos queda 4. En el segundo término, 1 al cuadrado es 1 por 4, 4. Entonces, para la primera evaluación es 8. La segunda evaluación de la derivada, pero ahora con respecto a y, 1, 1 menos 1, sería 6 veces 1 al cuadrado por 1 al cuadrado más 4 veces 1 por menos 1 al cuadrado más 2 veces 1 por menos 1 al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos con esto. Sabemos que es 1, sabemos que es 1. 6 por 1, 1. Perdón, 6. Más 1 al cuadrado, 1 por 1, 1 por 4, 4. Más 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Hacemos el resultado y nos quedan 12. Vamos con la última evaluación para z. 1, 1 y menos 1. ¿Está? Sería 8 que multiplica a 1 por menos 1 más 2 por 1 al cuadrado por menos 1. Menos 1 por 8 me da menos 8. Este sería negativo, menos 1 por 2, menos 2. Y el resultado sería menos 10. Entonces, una vez teniendo las 3 evaluaciones, como aquí tenemos los 3 ejes, no puedo sacar la recta con respecto a X. Aquí sí no puedo sacar yo una recta con respecto a X, como en los casos anteriores. Aquí únicamente vamos a poder, aquí sacaremos gradiente. Gradiente de la función será 8i más 12j. Y para los valores de la letra, cuando somos para la letra X, utilizamos el sufijo i. Para lo de y, sufijo j. Y para lo de z, sufijo k. Menos 10k. Ese es valor en X, este es valor en Y, y este es valor en Z. Ahí está. Y ya tendríamos el gradiente para esta función. 8i, 12j menos 10k. Bueno, vamos con la última parte del tema del día. Vamos a ver entonces qué es el plano tangente a una superficie. Se va a llamar plano tangente a una superficie, Z, para un punto dado, que puede ser A, B, y la sustitución del punto A y B, al plano que pasa por un punto P, que contenga las rectas correspondientes. Es decir, ¿qué pasa si queremos encontrar un plano dentro de una función que sea cúbica o cónica? Aquí tenemos una función cónica y le queremos encontrar el plano, es decir, este rectángulo que genera una superficie o área de contacto. Aquí podemos ver cuál es el plano tangente, cuál es el punto dado y cuál es el gradiente que vamos a estar obteniendo de esta misma función. La ecuación entonces la vamos a presentar como una función que tenga coordenadas en X y Y, que esta ecuación la podamos reescribir de la siguiente manera: f de x menos z igual a 0, la cual corresponda a una función igualada a z. Voy a avanzar un poquito más de la descripción algebraica y vamos a ir directamente a un ejemplo. Dada la superficie f de x y es igual a 2x cuadrada y cuadrada más 2x más 3y más 1, vamos a determinar la recta tangente para el punto dado 1, menos 1. Primer punto, vamos a evaluar la función original. Al evaluar la función original, nada más hay que tener en cuenta por esos datos cómo quedarían los signos. Quedaría el primero positivo, 2. Esta primera evaluación nos queda como 2. La segunda evaluación también 2. Este es menos 3 y más 1. Hacemos la operación de esa reducción de esos datos. 2 más 2, 4, más 1, 5. A 5 le quito 3, nos queda 2. Como nos podemos dar cuenta, la evaluación es correcta.
Nos quedan 2. Ahora vamos a calcular las derivadas parciales. Derivada parcial de la primera. Lo voy a hacer por acá. Voy a poner aquí las 2 derivadas con otro color. Voy con la derivada parcial con respecto a x. Derivada de 2x cuadrado, 4xy cuadrada. Derivada de 2x, 2. Esto es número 0. Este es un número 0. Ahora derivada parcial con respecto a y. Derivada de 2x cuadrada y cuadrada. Me quedaría 4x cuadrada y. Se me fue el exponente. Vamos a borrarlo. 4x cuadrada y. ¿Okay? Derivada de 2x es un número, entonces elimina. Derivada de 3y, 3. Ahí está. Y derivada de un número, 0. Entonces aquí ya tenemos las 2 derivadas, como se pueden dar cuenta, están correctas. Las vamos a evaluar, como en otros casos, evaluamos la de x. Al evaluar la de x nos da 6, como se pueden dar cuenta. Evaluamos las de y, y como se pueden dar cuenta, me queda menos 4 más 3, menos 1. Una vez teniendo las evaluaciones, lo único que vamos a hacer es reemplazarla en esta ecuación del plano. Vamos a reemplazarla en esta ecuación del plano. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que va a ser z menos la evaluación del punto en la original por la pendiente en x, como se puede entender, o la evaluación en x, por x menos el valor de x, más la pendiente en y por el punto en y. Ahí está. Entonces vamos a evaluar y cómo quedaría. Recuerden que el dato, voy a ir regresando un poquito en las diapositivas. Ahí está. El primer dato, ahora la evaluación de la función es 2. La pendiente es 6 y la otra es menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a sustituir primero acá y ya después hacemos la reducción. Sería z menos 2 es igual a 6 por x menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque recuerden que el valor es x acá, más la pendiente en y, que va a ser aquí menos 1, que es este dato que estoy colocando, por y menos b. Pero b, ¿cuánto vale también? Menos 1. Recuerden que este es b y esto es a. Cerramos al ir reduciendo en esta función. Aquí está. Aquí están omitiendo, por si quieren dar cuenta, el menos 1 lo están omitiendo, lo están poniendo únicamente como negativo, no pasa nada. Hacemos la multiplicación, 6 por x, 6x, 6 por menos 1, menos 6, menos 1 por y, menos 1 por 1, menos 1. Reducimos y nos quedaría la función de la ecuación de ese plano, quedaría como z menos 6x, aquí estaba sumando, pasó restando, más y estaba restando, también pasó sumando en este caso, y los valores numéricos que tenemos. Entonces, en este caso, el menos 6 pasó sumando, el menos 1 pasó sumando, 6 más 1 son 7, a 7 le quito 2, 5. Y ahí quedó nuestra ecuación para el punto dado. Para los que por ahí tengan alguna duda, voy a hacer la misma situación, pero para el ejemplo, el inciso B. A ver. Entonces, vamos a encontrar el plano, vamos a encontrar el plano tangente. Vamos a encontrar el plano tangente que pasa por dicho punto. Ahí está.
Ya vimos ahí un pequeño ejemplo. Vamos entonces a desarrollar esta situación. Recuerden, vamos a ir viendo qué necesidades tenemos. Primero voy a sacar mis derivadas parciales, que es lo que voy a requerir. Vamos con la derivada parcial de la función con respecto a x. Derivada de 2x cuadrada sería 4x. Derivada de y cúbica se va porque esto con respecto a x, y derivada de 4xy quedaría 4y. Derivada de la función ahora con respecto a y. La primera nos da 0. La segunda nos quedaría 3y cuadrada y la última 4x. Una vez haciendo esto voy a evaluar. Vamos a evaluar desde la original hasta la otra. Voy a empezar evaluando la original con el punto menos 1,2. Voy a empezar evaluando la original con menos 1,2. Y sería 2 por menos 1 al cuadrado más 2 al cubo más 4 por menos 1 por 2. Pude haber ya ocupado los datos que ya tenía yo antes, pero pues estoy volviendo a hacer para que pueda quedar un poco más claro. Menos 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, 2 al cubo es 8, y 4 por menos 2, 4 por 2 es 8, pero al tener el signo negativo, negativo. Entonces, ¿cuánto nos queda esta evaluación? Nos queda 2. Vamos con la evaluación de la derivada en x para el punto menos 1,2. Como quedaría, sería 4 por menos 1 más 4 por 2. 4 por 2, 8, le quito 4, nos da 4. Y la evaluación con respecto a y. La evaluación con respecto a y de menos 1,2 sería 3 por 2 al cuadrado más 4 por menos 1. 2 al cuadrado, 4 por 3 son 12. A 12 le quito 4, me da 8. Una vez teniendo estos tres, voy a denotar, si quieren, cómo quedaría nuestra ecuación. Recuerden que esta es la ecuación que se va a ocupar para el plano tangente. Y sería z menos la evaluación original menos la evaluación original. ¿Cuál es la evaluación original? Es esta, la evaluación original. Va a ser igual a la de x, que multiplica a x menos a, más la parte en y, que es y menos b, siendo a menos 1 y siendo b 2. Entonces ya vamos a sustituir esos datos y quedaría como z menos 2 es igual a 4 que multiplica a x menos 1 más y, que es 8, y menos 2. Vamos a ir reduciendo lo que tenemos acá. Aquí me falta un paréntesis. Ahí está. Z menos 2 va a ser igual a 4 por x, 4x, menos por menos es más, 4 por 1, 4, más 8 por y, 8y, 8 por menos 2, menos 16. Lo vamos a dejar de manera homogénea. ¿Qué significa que una ecuación sea de homogénea? Que esté igualada a 0, es decir, que todos estén del mismo lado. Estaba positivo o pasó negativo, está positivo, pasa negativo, está positivo, pasa negativo, está negativo, pasa positivo. Entonces sería, lo voy a hacer un poquito más abajo para que pueda quedar más claro. Z menos 2 menos 4x menos 4 menos 8y más 16. Y como ya no quedó nada de otro lado, es igual a 0. Esto significa que la ecuación sea homogénea, es decir, que esté igualado a 0. Entonces, una vez que ya tenemos esta, ya solo vamos a reducir términos semejantes. Z menos 8y menos 4x. Primero las variables, 1, 2, 3. El orden no va a afectar mucho, aunque normalmente empezamos en x, en z, perdón. Y ahora vamos con los números.
A 16 le quito 4, me da 12. Y a 12 le quito 2, me queda 10. Más 10 igual a 0. Y ya tendríamos nosotros nuestra ecuación del plano tangente. Ecuación del plano tangente. Ahí está. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, chicos, les va a quedar la siguiente actividad. Van a encontrar el gradiente, las ecuaciones de la recta y las ecuaciones del plano tangente para estas situaciones. Repito, van a encontrar el gradiente, las ecuaciones de la recta y las ecuaciones del plano para esas dos ecuaciones. Si se dan cuenta, ahí tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos problemas. Uno que dice función x, y es igual a x cuadrada y más xy cuadrada más x cúbica y cuadrada. Lo van a hacer con el punto del inciso A y con el punto del inciso B. Y la otra que dice x cúbica más x cuadrada y cuadrada más y cuadrada con el punto 1,0 y con el punto menos 2,1 medio. Ahí está. Entonces, ventaja con que saquen una vez la derivada va a ser suficiente. Entonces, eso les va a quitar un poquito de trabajo. Ya les estoy colocando en el grupo la tarea. Y ahorita les voy a estar subiendo el video y el archivo para que ustedes se puedan guiar.